con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, con quien estamos conversando sobre ese paquete de medidas para impulsar la economía que han generado ciertas controversias respecto a las funciones del Ministerio del Ambiente. Ministro, nos quedamos sobre el tema de el por qué este tipo de iniciativas en el gabinete. Hay una discrepancia conceptual. No le pido que entremos al detalle del debate que usted no quiere exponer por obvias razones, pero hay una discrepancia conceptual respecto a cuál es la labor o cuál es la importancia de las políticas ambientales hoy en día en el mundo, si son, porque esa discusión es antigua, si son una obstrucción para el desarrollo, si son más bien, si comienzan a formar parte de las políticas públicas para construir un país desarrollado. A ver, tú planteaste dos cosas antes de ir a la pausa. La primera es, efectivamente, este es un paquete que incluye muchas otras medidas, aduaneras, tributarias, sobre el tema de saneamiento de tierra, están las ambientales, están municipales, y podría continuar. Claro. No, hay muchas otras. Y efectivamente es un paquete, pero a mí me toca decir lo que pienso en relación a lo ambiental. Pero vamos al tema de las discrepancias conceptuales. El hecho de que existan discrepancias conceptuales se resuelve en política con un principio. No importa de dónde venga la medida. El Ministerio del Ambiente es el que da la opinión favorable a una medida concreta. Y en este caso, por ejemplo, el reglamento de hidrocarburos, que algunos medios por error pensaron que este paquete incluía eso. No, eso se está discutiendo en su parte técnica. El Ministerio de Energía y Minas planteó una propuesta, el Ministerio del Ambiente tiene que dar una opinión favorable y el Ministerio del Ambiente se rige por el principio de que el instrumento de gestión ambiental correspondiente tiene que tener un correlato en el riesgo de la actividad en función no solamente a lo que es el riesgo real, la legislación comparada, cómo funciona, y en lo que es finalmente el objetivo central, que es el ambiente, la salud y la vida de las personas. Y en ese debate técnico continuamos y el Ministerio del Ambiente obviamente se mueve bajo ese principio. Entonces tú puedes tener muchos niveles de discrepancia, pero si tú tienes un Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Ambiente tiene que jugar ese rol y seguir dando con toda la argumentación técnica una base importante para determinar cómo se hace. Y obviamente al Ministerio del Ambiente le toca también poner las cosas en claro. Que algunas digan, como creo que lo decía el Libro Blanco u otra norma, que en Colombia no se exige nada, está mintiendo. Porque en Colombia tú tienes manuales para la exploración de hidrocarburos, incluso para la sísmica. En Colombia tienes clasificación anticipada y en Colombia tienes incluso estudios de impacto ambiental en función a la distancia, a la profundidad o a ciertas características cuando se hace este tipo de actividades offshore. Entonces, al Ministerio del Ambiente le toca poner también la información técnica a la mano y decir, señores, así es como funciona. Entonces, en ese punto en particular, el Ministerio del Ambiente se va a oponer. Es que no es que se oponga, sino que el Ministerio del Ambiente da su opinión favorable cuando considera que se han satisfecho todas las necesidades en función a los principios de la gestión ambiental, en función a una clarísima evaluación técnica de la propuesta, y en ese momento, cuando da la opinión favorable, se dicta un decreto supremo, porque no se puede dictar un reglamento ambiental vinculado al sistema de evaluación de impacto ambiental sin que pase por la evaluación opinión favorable del Ministerio del Ambiente. Entonces, esto no se trata de oposiciones, sino se trata de que finalmente en este debate se pueda lograr un consenso para decir así se debe hacer y sale el reglamento. Pero que no sea como se planteó inicialmente. Es que en el debate se resuelve eso. Yo creo, por eso es que yo digo, uno no debe salir a ventilar públicamente cómo está el debate. Lo que tiene que quedar claro para la opinión pública es que el Ministerio del Ambiente defiende el principio de cómo debe ser y da su opinión favorable cuando ve satisfecha también sus requerimientos. Entonces, en el plano conceptual, lo que está en debate en el gabinete tiene que ver básicamente con delimitación de los espacios de decisión del Ministerio del Ambiente y cómo esas decisiones pueden afectar el crecimiento económico, que es básicamente la preocupación permanente de los economistas, o hay una posición más alineada con esa lista inicial que usted planteó de esto es un estorbo para el país. Sí. No. En el gabinete no hay ninguna consideración al tema ambiental como estorbo y en el gabinete estoy seguro no hay ninguna duda que estos planteamientos que se hacen en los medios puedan prosperar. Yo creo que en el gabinete hay gente que sabe de la necesidad de OEFA, de la necesidad y la gran oportunidad que constituye SENACE, de la importancia de las áreas naturales protegidas, y de muchos otros, no quiero repetir los 10 temas que he mencionado, porque finalmente ese también es el trabajo del Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente lo que genera, cuando uno pone el tema económico, pone el tema social y pone el tema ambiental,
construye justamente la variable de sostenibilidad. Y lo que el Ministerio del Ambiente tiene como misión, como parte del encargo del gobierno, es hacer que el tema ambiental esté tan fortalecido que también genere crecimiento económico y que genere inclusión social. Entonces, en esta construcción de este triángulo de sostenibilidad vamos a discrepar internamente, claro que vamos a discrepar, pero cada uno, y en mi caso como sector ambiente, me tocará defender los principios de la gestión ambiental con todo el conocimiento, con toda la experiencia y con todo el respaldo técnico que podemos traer a la gestión pública. El presidente Humala en particular, ¿qué cosa le manifestó respecto a este paquete de medidas? Bueno, el presidente Humala ha estado obviamente en la discusión y el presidente Humala escucha y, como digo, fue un largo debate cuyo contenido definitivamente no revelaré, pero él es absolutamente consciente y tiene esta capacidad de ir articulando las distintas posiciones que se presentan en un gabinete que, como cualquier gabinete, en cualquier momento de la historia puede tener sus debates internos, pero del debate interno sale una conclusión. Y lo que sí queda claro es que felizmente se han producido ajustes, que felizmente somos escuchados, que felizmente tenemos la capacidad de defender principios ambientales y que tenemos estas fronteras que tienen que ver con estos 10 temas que están en la misión del Ministerio del Ambiente, defender que sigan operando porque son necesarias para el desarrollo del país. ¿Cuánto más graves eran las propuestas iniciales? No tienen que ver con gravedad o no gravedad. Digamos, ¿cuánto más proempresariales? No, tienen que ver, finalmente lo único que puedo señalar es que hubo un fuerte debate y que en este debate se logra un afinamiento de las propuestas. Ahora, usted mencionó hace un momento en el primer bloque cómo, por ejemplo, este camino hacia formar parte de la OECD implicaba asumir inclusive más compromisos, más retos institucionales y de medidas, y cómo Chile había caminado hacia eso. Bueno, nosotros esperamos ir hacia eso en algún momento. Ya estamos aceptados a iniciar este proceso. Pero quería preguntarle lo siguiente. En el caso del TLC con Estados Unidos, ¿estas modificaciones ambientales de alguna manera afectan algunos compromisos ambientales asumidos como parte del acuerdo? Ahí siempre se genera, quiero volver a la OECD, pero en este tema de comercio siempre se genera una confusión, porque hay mucha gente que cree que hay cláusulas que entonces son absolutamente limitativas. Las cláusulas de un acuerdo de comercio son de comercio. O sea, las cláusulas de un acuerdo de comercio lo que te dicen es que tú no puedes debilitar las cosas con el fin de generar una beneficio o un perjuicio del comercio internacional. O sea, siempre tiene que estar involucrada una condición de comercio para que se aplique una cláusula de esta naturaleza. Eso es lo que creo que siempre se genera como confusión. Los acuerdos de comercio son de comercio. Pero vamos al tema de la OECD. Cuando Chile ingresa a la OECD, se hizo un informe de desempeño ambiental por CEPAL bajo reglas de la OECD. Cuando Colombia ingresa y entra al pipeline, se hizo una evaluación de desempeño ambiental por CEPAL bajo reglas de la OECD, que acaba de ser publicado un poquito antes de esta asamblea de CEPAL. Perú, que va a ingresar al tema de la OECD, al proceso que es muy largo, va a tener que someterse a una evaluación de desempeño ambiental. Y sabemos luego que las guías de la OECD en materia ambiental tienen un conjunto de requerimientos. En una futura entrevista podemos hablar de esos requerimientos que tienen que ver con gestión ambiental, con cambio climático, que son una exigencia. Uno no entra a la OECD por su linda cara, uno entra a la OECD porque cumple desempeños ambientales. Y creo que valdría la pena que el sector empresarial peruano lea esas guías que probablemente no conoce, que el sector empresarial, que yo no estoy acusando acá al sector empresarial en grupo, sino a un conjunto de gente que está realmente desactualizada, lea las guías de la OECD para que vean que si queremos ser parte de la OECD tenemos que tener estas condiciones ambientales. De eso se trata la gestión ambiental, de hacerle ver a aquellos que están equivocando el concepto que tienen que estar más atentos a lo que pasa en ese mundo global al que Perú se ha insertado. Ya no somos ese país excluido del mundo global, somos un país que juega el partido en el mundo global y que tiene que estar atento a que hay un mandato para tener una política de crecimiento verde, que tiene que presentar una contribución nacional, que luchamos por entrar a la OECD, que estamos inmersos en toda una tendencia que lleva a que los Estados Unidos anuncie un compromiso para que las plantas de energía bajen emisiones, que tenemos una Unión Europea que establece 40% de reducción al 2030 y 80% de reducción de gases de efecto invernadero al 2050, que estamos en una situación en donde se controla la deforestación en Brasil a partir de ciertas medidas muy estrictas, que estamos en una situación en donde la India y la China probablemente van a tomar decisiones pronto. ¿No va a tener acaso eso una repercusión en los mercados peruanos y en las tendencias de lo que es el comportamiento empresarial? Claro que sí. Eso no es resultado de una multa de la OEFA, eso es resultado de las tendencias globales. Sobre ese punto es interesante algo que yo he notado en estas reuniones que como periodista uno tiene con empresarios locales y extranjeros. Esta
posición retrógrada, que yo creo que ha evolucionado tu término de retraso, de retrógrado, sí, no lo he dicho yo. Es que lo que pasa es que cuando uno conversa con empresarios transnacionales, que están en empresas mineras, pesqueras, uno se da cuenta que estos temas les son familiares, que en realidad, en la mayoría de los casos, que en realidad la preocupación tiene, o esas exigencias tienen que ver más con empresas peruanas, con empresarios peruanos que tal vez se acostumbraron a otro momento de hacer política, de ejercer presión, de ejercer lobby, de que cualquier cosa que implique un costo está mal supuestamente. ¿Usted tiene de su también aproximación al sector empresarial esta mirada que el trabajo mayor que hay por hacer está en el sector empresarial local? Yo creo que hay un cierto nivel de obsolescencia en algunos principios y creo que en realidad es bien interesante. Si tú hablas individualmente con empresas, muchas son de una responsabilidad social que uno dice, interesante, claro, qué bien caminan. Pero muchas veces ellas luego se ven reflejadas en gremios que yo no sé a veces exactamente qué están defendiendo, porque no parecieran defender aquella empresa con la que hablaste días antes o que tiene este nivel de comportamiento social. Yo creo, y por eso es interesante tener debates sobre el mundo global, la economía y sus tendencias, que estos gremios tienen que escuchar más al mundo global, que estos gremios tienen que saber más qué es lo que ocurre, que estos gremios tienen que saber más hacia dónde caminamos y que estos gremios tienen que eliminarse los fantasmas. O sea, creo que se han llenado de fantasmas, creo que llenan de fantasmas o intentan llenar de fantasmas a la opinión pública, y mi reto como ministro del Ambiente es decir, no señor, ese fantasma no existe. O sea, que usted tenga que bajar emisiones de gas de efecto invernadero, que usted tenga que manejar adecuadamente el cianuro, que usted tenga que hacer el mercurio, ¿responde a qué? Para ponerte esos tres ejemplos. Uno, al debate climático. El tema del cianuro a un código internacional del cianuro y el tema del mercurio a un convenio internacional llamado el convenio de Minamata. Y podría continuar cada uno de la lista de lo que debería ser asumido con un mandato internacional que fue adoptado por todos los países del mundo. Entonces creo que tienen que estar más cerca del proceso internacional para saber lo que se viene en el país. Nos quedan 3 minutos. 2 preguntas finales. Una, el tema de la zonificación económica, ecológica y el ordenamiento territorial. Se ha criticado también esa norma que señala que no van a asignar usos ni exclusiones de uso. Correcto. Aquí yo creo que siempre existe una confusión. La zonificación ecológica y económica es una herramienta de determinación de potenciales. Y esta herramienta, que ha funcionado muy bien en muchas regiones del país, lamentablemente en 2 regiones del país fue mal utilizada por los presidentes regionales. Y una de ellas fue Cajamarca, que felizmente el Tribunal Constitucional desconoció la exclusión que ellos habían hecho de una actividad productiva basada en la zonificación ecológica y económica. Entonces, en ese sentido, la norma lo que hace es confirmar lo que es lo correcto. Pero luego vamos al ordenamiento territorial. Entonces, ¿cuál es el ordenamiento territorial? Lo que te determina en función justamente al potencial es una prioridad en el uso. Pero la única manera, David, como se asignan usos es con el otorgamiento de derechos basado en la prioridad. Es decir, tú desde el ordenamiento territorial no dices ya asigné este uso. El uso lo asignas cuando otorgas un derecho. Lo que haces con el ordenamiento territorial es priorizar a partir del potencial el uso que deseas. Pero luego tienes que otorgar derechos. Para que haya un uso tiene que haber un contrato para la tierra, tiene que haber un contrato o una concesión forestal, o tiene que haber un área protegida si ese es finalmente tu opción. De derechos tiene que estar alineada con esta priorización. Usarla en la lógica de que te ha determinado una priorización en función al potencial. Pero justamente el ordenamiento territorial como política luego se alinea con las políticas de desarrollo de los 3 niveles de gobierno, el otorgamiento de derechos a quien corresponda, mirando el ordenamiento territorial como una guía orientadora. Pero el ordenamiento territorial como tal no te puede dar usos porque tú no otorgas usos, tú no asignas usos en el aire, tú asignas usos en el otorgamiento de derechos. Lo que haces es priorizas usos. Eso es lo que el ordenamiento territorial hace. Bien, ministro. Y lo que es importante es que en el tema de ZE y OT, el Ministerio del Ambiente tiene un gran potencial. No solo un potencial, tiene más bien una capacidad instalada envidiable. Tiene una dirección general de ordenamiento territorial, hace zonificación ecológica y económica, tiene fotos satelitales, tiene todo un desarrollo tecnológico y lo ha venido haciendo bastante bien, como todo lo que hace el Ministerio del Ambiente con mucha profesionalidad. Ministro, entonces, después de la conversación, podemos descartar este rumor que también extendió que usted simplemente está esperando la COP20 en diciembre para después renunciar. La COP20 no es para Manuel Pulgar Vidal, la COP20 es para el país. La COP20 es una decisión del gobierno peruano en beneficio del país. Yo no me quedo en un puesto porque hay una conferencia internacional. Yo me quedo en un puesto porque creo, hasta donde pueda, que puedo defender la gestión ambiental de un país
y traer información por estos debates internacionales que lo que hace es nutrir de conocimiento lo que significa la incorporación de lo ambiental en las políticas de desarrollo en beneficio del país. Yo trabajo, David, hace 30 años en la cuestión ambiental y seguiré trabajando bajo las mismas reglas, y las mismas reglas son defender los principios, saber moverse políticamente en momentos difíciles, asumir con la cara y con orgullo las dificultades y ver hasta dónde uno puede dar. O sea, uno no renuncia en uno tiene que seguir dando la lucha, pero no la lucha en el sentido de que me voy a pelear con todos. La lucha significa traer información, traer conciencia, traer actualización, traer el debate global, demostrarle a los peruanos, demostrarle a las empresas que eso los hará más responsables y los hará más ricos, en el sentido de una empresa que incorpora lo ambiental le va a generar más rentabilidad, mejores consumidores y les va a generar una reputación para mirar el largo plazo. Termino diciéndote, el último Foro Económico Mundial de Davos demuestra que las empresas que quieren mirar a su crecimiento en 50 años, o no, a su futuro en 50 años, son solo aquellas que incorporaron lo ambiental. Y eso lo dice Davos porque saben que esa es la realidad. Bien, ministro, muchas gracias por haber estado acá, explicándonos la posición del Ministerio del Ambiente respecto a estas medidas que pretenden impulsar el crecimiento, y mucha suerte en esta defensa de lo que es importante, que es el tema de las políticas ambientales en un país como el Perú. Muchas gracias, David. Que le vaya muy bien. Gracias. Bien, se acabó la semana, los veo el día lunes aquí en Puntos de Vista. Que les vaya muy bien.